Después de unos cuantos años, volvemos a revisar el manual del dictador. ¿Cómo los dictadores llegan al poder, se mantienen? ¿Cuáles son las diferencias con una democracia? ¿Qué cosas tenemos que fijarnos? Todo eso y mucho más sobre el poder. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de hoy es The Dictator's Handbook, el manual del dictador, de... Nuestros amigos Bruce Bueno de Mezquita y Alastair Smith. Son dos autores que son, como habíamos revisado el capítulo anterior, son dos, capítulo anterior hace varios años. hace varios años. Son dos autores que se especializan en materia de política y manejo como de teoría política particularmente, Ciencias políticas. ciencias políticas, y ellos han redactado este libro que a la fecha tiene una nueva reedición de este año, 2022, bastante interesante. Oh, quiero verlo. Entonces, vamos a contextualizar a todos los que nos escuchan. Hace 2, 3 años atrás, nosotros conversamos que había un libro que nos llamó mucho la atención, que queríamos leer en el podcast. Ese libro es el Manual del Dictador que tenemos hoy, y los invitamos a revisar una versión como un poquitito más alargada de como materia propiamente tal que trata el libro. Entonces, primero, vayan para allá. Sí. Segundo, hoy día, 2, 3 años después de ese episodio, venimos a revisarlo de nuevo porque en el mundo están pasando muchas cosas desde el punto de vista político y a propósito del coronavirus y las distintas crisis que han habido en el mundo que nos hacen decir, oye, es bastante interesante volver a encontrarnos con este libro. Sí, porque este libro, en esencia, es un modelo, es un lente para analizar el mundo y analizar la política. Y es uno que es bastante interesante, porque a mí por lo general me gustan los modelos, eh, especialmente sobre política, lo más abstracto posible, en el sentido de que se puede aplicar aquí y en la quebrada del ají. Hoy en día o en la Edad Media. Claro, entonces, porque a veces no me interesa mucho el tema de... es que ese es el tema. Como es política, es muy fácil caer en los particulares de los partidos políticos de cada país y la política y la cultura de cada país. A mí me gusta cuando la cosa funciona en el abstracto. Y como bien Pedro dice, esto es un modelo. Esto no quiere decir que sea tal cual la realidad, sino que es una forma de interpretar lo que vemos. Es una forma de hacer sentido de lo que vemos. Y también la belleza, yo diría, de este libro es que es un modelo bastante sencillo. Sí, Es bastante es elegante. explicable. Esa es la palabra, es súper elegante. Entonces te genera un poco la sensación de que tú ves, no sé, una película del Imperio Romano, una película de Japón y una película de un documental de lo que pasó hace 20 años en Chile, por decir, y vas a poder analizar a la luz de este modelo súper elegante qué fue lo que pasó en ese momento. Entonces, lo que queríamos hacer hoy con Pedro, y a propósito un poco lo que nos estaba pasando últimamente en Chile, que hemos vivido periodos de elecciones, periodos de COVID y otra serie de eventos, es volver a revisar esto. Es volver a mirar cuál es este elemento que nos Por este permite modelo. mirar, este modelo que nos permite mirar. Entonces, a modo súper de resumen, a grandes rasgos, el libro, insisto, si ustedes quieren ver en el detalle, pueden ir a ver los episodios anteriores. El libro lo que hace es decirnos, mira, ningún líder gobierna solo, todo líder, todo presidente, rey, emperador, necesita una serie de partidarios, y esos partidarios se pueden dividir en tres grandes grupos de personas. Las personas que son esenciales para el emperador, para el dictador, las personas que son influyentes, es decir, que son personas que, si bien no son esenciales para gobernar, son muy importantes porque normalmente mueven una serie de votos, y las personas que son denominadas intercambiables, esas personas que ni siquiera te importan como gobernante, como emperador, como presidente. Claro. Eh, y eso es lo elegante del modelo, que finalmente a través de estos, determinar estos tres grupos, determina la estructura política a nivel macro de cualquier sistema. Porque mientras mayor es la cantidad de intercambiables, menor es la cantidad de esenciales, tienes un sistema que es más autocrático.
en el inverso, empiezas a acercarte a un sistema democrático, porque en una democracia, claro, cualquier votante no es necesariamente esencial, pero como todos pueden votar, tú ganas por tener estos votos. Entonces ahí el votante cualquiera se convierte en un esencial, porque es finalmente cuánto es el mínimo de votos que tú necesitas para ser electo en una democracia, esos son tus esenciales. Entonces, demos un ejemplo para que esto se entienda. Imagínense un rey en la Edad Media. Un rey en la Edad Media, para gobernar, necesita un pequeño grupo de esenciales. Necesita la persona que está a cargo del tesoro del país, del gobierno. Necesita al general que está arriba del ejército. Y necesita, probablemente, esos son como los esenciales, y necesita un par pequeño de influyentes. El jefe de cada condado, el gobernador de cada condado, el alcalde de cada ciudad. Pero las personas que están abajo, el agricultor, es una persona intercambiable. Para el rey no es importante el agricultor para llegar al poder. Sí es importante el dueño y jefe de todo una aldea. Entonces, como dice Pedro, en este tipo de sistema, las personas que necesita el rey para gobernar son súper poquitas. Necesita al ejército, al tesoro y a un par de políticos que estén arriba de las ciudades. Más allá de eso no necesita. En cambio, en un sistema, por ejemplo, democrático, cambia un poco la cosa. El presidente de un país necesita, por ejemplo, a un grupo de esenciales, los va a seguir necesitando. Va a seguir necesitando a la persona que le ayuda a recolectar el tesoro, va a seguir necesitando a la persona que está a cargo de las milicias, de los carabineros o policías, va a seguir teniendo esos grupos esenciales, pero las personas influyentes, por ejemplo, los senadores o los gobernadores o los alcaldes son un grupo mucho más grande de personas, hay muchos más alcaldes. Y los intercambiables, que son los votantes, pueden ser muchos, muchos más, pero si se fijan tienen más poder que un agricultor en la Edad Media, porque si se organizan todos juntos podrían llegar a cambiar a los influyentes y eventualmente a los esenciales. Exacto. Ahí un poco como... también para no entrar en política vamos a ser un poco vagos con ciertos ejemplos, pero hay ciertos países donde incluso en una democracia se habla de que tú tienes sistemas no tan democráticos, porque te pasa que matemáticamente tú tienes un grupo de personas que está subrepresentadas o sobre representadas, donde matemáticamente el sistema permite que esto pasa mucho con ¿cuál es el nombre de este sistema? Pero básicamente es el que tiene más votos se lleva el puesto. Y esto Ya. ocurre que ¿qué pasa? Si tú tienes distintos distritos con distintas poblaciones, puede pasar que en cada una de esas, el que se llama de más votos sea de una coalición, pero que si tú sumaras todo en total, te darías cuenta que están sobre representados. Ya, lo que Pedro está Estoy hablando tratando de que se llama explicarlo sin decir el país. se refiere básicamente al gerrymandering, pero No, antes de eso incluso. Antes de sí, entrar en ese pero detalle. pongamos un ejemplo más concreto. Lo que Pedro dice, mira, cuando tú en un país te va a ocurrir que tienes, por ejemplo, dos ciudades. Una ciudad tiene 100 personas de población, el otro tiene 1000. Y en esas dos ciudades se eligen dos representantes. Te pasa que en la ciudad con menor cantidad de población eligen a dos, mientras que en la que tienen mayor cantidad de población eligen a dos. Entonces, eso obviamente es una lleva al extremo, pero el punto es que en esa situación tú tienes una persona cuyo voto, esos 100 que votan, es mucho más importante que estos 1000 que votan. Entonces, Exacto. como que se te desbalancea. Y lo interesante de eso es que muchas veces pasa que eso ocurre a todo nivel. No solo ocurre en los países, sino también ocurre en las empresas o en los lugares locales. Entonces te va a pasar, por ejemplo, que hay lugares donde por razones de discriminaciones históricas de género, razones de discriminaciones históricas de religión o cosas así, tú tienes que tener una cierta cantidad de representantes en un lugar a pesar de que poblacionalmente son menos. Entonces te termina pasando que se te como desbalancea la ecuación. Sí. Y creo que esta fue una de las cosas que yo encontré más interesante cuando lo leímos por primera vez, e incluso ahora revisitándolo, que
eh, por lo menos a mí me permite sacarme un poco esta idea de blanco y negro respecto a democracia y autocracia y empezar a verlas todas como un espectro. Porque no todas las democracias son iguales, no todas las autocracias son iguales, sino que tienen este nivel de detalle de su composición electoral. Entonces tú puedes analizar y decir por qué ciertas democracias funcionan mejor que otras, cómo es que hay países que se hacen más democráticos, menos democráticos, porque es una cosa que va evolucionando y cambiando con el tiempo. No es estático, no está dado, Mm. está construido. Eh, Hay países donde efectivamente con los años se han hecho menos democráticos. Y a la luz de este libro es muy fácil de entender cómo es que se logró, porque el libro está escrito muy, eh, casi que maquiavélicamente. El libro te dice como, a ver, si tú como político lo que quieres es obtener poder, mantenerte en el poder. ¿Cuál es la forma más fácil de hacer eso? Y ahí te da como unas reglas clave. Mm. Entonces, cada vez que ustedes escuchen que pasa algo parecido a lo que vamos a contar ahora, sospeche. La persona que está al Sospeche. frente probablemente está buscando más el poder que su beneficio. Porque una cosa que es bien interesante, el libro es bien duro al decir, mira, probablemente a los líderes no le importa el bienestar de la gente, le importa su propio poder y la mantención de ese poder en el tiempo. Y muchas veces, y el libro lo repite en múltiples capítulos, muchas veces lo que es mejor para el gobernante no coincide que es lo mejor para la gente. Entonces, cada vez que, por ejemplo, regla número uno, ustedes se den cuenta que el gobernante está intentando achicar la cantidad de personas esenciales para gobernar, sospeche. Porque probablemente eso lo hace con miras a que, de esa manera, tenga que o sobornar a menos personas, o pagarle a menos personas, o controlar a menos personas para poder mantenerse en el poder. Entonces, por ejemplo, si ustedes estuviesen en la Edad Media y se dan cuenta que su rey de repente empieza a nombrar uno o dos generales supremos por sobre todo el resto, te empiezas a dar cuenta que, oh, mira qué curioso, antes tenía, no sé, 15 señores feudales y ahora solamente hay dos super señores feudales. Entonces, ¿por qué está haciendo eso? ¿Porque quiere ordenar y tener una cosa más fácil de gobernar? No, es porque hay menos personas que necesita de su lado. Sí. Pasa, por ejemplo, en las empresas con lo que son Del directorio, la el junta de directorio, accionistas, el ¿ya? directorio, el directorio de accionistas, que si tú controlas el directorio y eres el gerente general, finalmente aseguras tu posición. Entonces, tú tienes que preocupar de tener el directorio de tu lado, pero en realidad es tener la cantidad necesaria de directores de tu lado para mantenerte el poder. El tema de la sociedad anónima es bien interesante porque, modo resumen para la gente que no lo maneja, las sociedades anónimas tienen un primer gran estamento de personas que son los accionistas. Los accionistas son los dueños. Los dueños, los accionistas, se juntan en unas cosas que se llaman juntas de accionistas, donde votan, toman decisiones, venden, agregan plata, sacan plata. Después de eso, estos accionistas seleccionan a un grupo de personas que son los que están encargados de la dirección macro de la empresa, los directores o el directorio. Y los directores o directorio toman la decisión de elegir a lo que se conocen como los gerentes. Los gerentes de recursos humanos, gerentes generales, gerentes de finanzas, lo que sea. Entonces, si ustedes se fijan, una empresa muy grande, imagínense, no sé, una empresa como Apple, Google, Amazon, tiene un grupo muy grande de accionistas. Hay accionistas por todo el mundo, millones de millones de millones. Pero dentro de esos accionistas hay unos pocos que son los más grandes, los más pesados, que son los capaces de nombrar al directorio. Los que son capaces de nombrar al directorio son los que realmente tienen poder. Y los otros accionistas, los chiquititos, no tienen nada que decir. Y ese directorio, que tiene el poder, es el que además va a tomar la decisión de cómo se va a distribuir el dinero, cuándo se van a pagar los dividendos, cuándo se van a pagar o cuánto se le van a pagar a los gerentes. Entonces, si ustedes se fijan,
por mucho de que tú eres dueño de una acción de Apple, por ejemplo, tú realmente eres un intercambiable en el mundo de la política de Apple. No tienes poder, Sí, porque no eres capaz de nombrar a nadie en el directorio. hay una empresa que se llama Activision Blizzard, donde incluso ahora hay miembros de la junta de accionistas que están en contra del que es el gerente general y varios, pero no pueden hacer nada para sacarlo porque el tipo tiene el directorio. Y ahora, de hecho, lo están demandando por varias cosas, pero para que se den cuenta de que porque seas parte, como dice Santiago, porque seas parte de los accionistas, seas como influyente, no significa que puedas ejercer el poder necesario para cambiar a la persona que está en la posición de liderazgo. Lo mismo pasa, por ejemplo, en los países. Cuando ustedes van a votar, por ejemplo, al cargo de senador, de diputado, de presidente, en estricto rigor, piénsenlo bien, ¿ustedes eligieron el nombre en que está en la papeleta? ¿Ustedes fueron y dijeron yo quiero que mi amigo Pedro, que está aquí hablando por el podcast, sea el candidato? No, lo eligió otra persona. Y en las democracias normalmente quienes eligen eso, quienes son influyentes al final del día, son los partidos políticos. Los partidos políticos son los que realmente ponen en las papeletas los nombres. Y dentro de esos partidos políticos, evidentemente, la coalición que gana es la más esencial. Entonces, piénsenlo así. Realmente ustedes, su voto, tiene mucho menos poder que el voto de un líder de un partido político. Mucho menos poder. Y el líder del partido político tiene aún menos poder que el voto del líder del partido político que está gobernando. Porque ese ya ni siquiera es capaz de, o sea, no solamente es capaz de nombrar a las personas que salen en el voto, sino además nombra al gobierno de turno. Entonces, si se fijan, dentro de una democracia hay distintos verdaderos pesos en los votos. Sí. Hay votos que pesan más que otros. Y también una cosa que no está en el libro, pero que es interesante para conversar, es que hoy en día, gracias a las redes sociales, está empezando a pasar que hay personas que, si bien no tienen poder político formal, no son parte de un partido político, sí tienen capacidad de arrastrar votos. Por ejemplo, personas influencers, personas que salen en la tele, personas líderes de opinión. Y esas personas no son igualmente poderosas que un partido político, pero son más poderosas que un ciudadano a pie. Sí. Pero igual yo me quedo con el tema que ahí mencionabas de que uno no escoge quién va a salir, quién va a salir como a candidatearse. Exacto. Y es muy interesante, yo pienso, en todas las elecciones de los últimos años, cómo las opiniones sobre como las estrategias de los partidos a poner a los distintos candidatos. Porque es un tema también estratégico. Claro, tú dices como, ok, el partido escoge el candidato, entonces tú lo único que puedes hacer es votar. Pero igual te puede pasar que si un partido, por lo menos en una democracia, tampoco puede ir y escoger un candidato que sea tan impopular que vaya a perder. Sí. También tiene que haber algo ahí. Y Sí, eso es lo entretenido de las democracias versus las autocracias. Lo que te pasa en un país autocrático es que te ponen a un líder que no necesariamente es popular. claro. Tiene que Y, ser popular solo dentro de el partido ganador. exacto. Y también eso también es interesante. Por ejemplo, el libro habla de lo que ocurrió con Lenin. Lenin hizo una cosa muy inteligente, que es que contraintuitivamente uno pensaría que esto es súper extraño, pero aún siendo un partido totalmente comunista, así puro, los primeros partidos comunistas, él de todas formas estableció un sufragio universal. Y eso es bien interesante porque todo el mundo sabía que ese sufragio en realidad no era muy democrático realmente, estaba bien arreglado, pero generaba un efecto muy interesante. No era para limpiar imagen, no era para decir que eran democráticos, era para mandarle un mensaje a las personas que estaban dentro de la coalición ganadora. Y era un mensaje muy concreto. Mira, si tú eres parte del partido y te portas mal, yo en las siguientes elecciones, que todos sabemos que no son reales, te voy a cambiar por otra persona. Entonces te tienes que portar bien, te tienes que poner alineado con nosotros, porque si no te alineas con nosotros, te voy a castigar.
Entonces es bien curioso como en países como, no sé, Cuba o incluso La Unión Soviética, Corea del la Unión Norte, Soviética, China. tienen votaciones. Y todo el mundo sabe que es totalmente ridículo que en un partido, que un país como tenga una votación donde el 98% de las personas votaron casualmente por el gobernante de turno que lleva 20 años en turno. Como, todos sabemos que eso no es cierto, pero lo que no vemos es que el mensaje no es para la democracia, es para otras personas. Claro. El mensaje de tú, como influyente, todavía sigue siendo intercambiable. Sí, Y por eso, acá hay unas cosas que yo encontré también muy notables, de que de todo lo que habla el libro, tú tienes esta distinción de, es uno es el grupo de gente que te va a dar el poder. Otro es el grupo de gente que te mantiene en el poder. sí. Y ahí da el caso, lo decía, de por qué Fidel Castro sacó al Che Guevara lo más rápido posible. A ver, Y, ahí y sería por qué, interesante. y también, Eso podríais contarlo un poco más para la persona que no conoce el caso. es que quería mencionar también el caso de los nazis, de cuando los nazis también se fueron al poder, después tú tienes como la noche de los cuchillos largos, una cosa así creo que es el nombre, que también matan a la mitad de las cabezas altas y se queda con un grupo muy selecto, muy fiel. Sí. Es una... Tú te eliminas cualquier persona que no tenga la cualidad de lealtad. Y eso es bien interesante porque se aplica harto en la vida, y ustedes piénsenlo para las organizaciones en que viven. Muchas veces pasa que uno ve empresas muy grandes, partidos políticos muy grandes, donde uno nota que los gobernantes o los que están en puestos de poder no son necesariamente los mejores. Y eso es bien, bien, bien curioso, porque uno dice, pero oye, pero qué curioso, ¿por qué en esta sociedad o en esta empresa el gerente es un estúpido? Y uno dice, pero ¿cómo es posible que el idiota llegó a ser el jefe? Y muchas veces es porque tiene una cualidad distinta que tú no estás viendo, que es muy leal. Y eso muchas veces cuando hay estructuras de poder, sobre todo cuando hay un líder muy que sabe harto de política, eso muchas veces es más importante que su capacidad. Porque si el líder que está debajo del líder, es decir, el jefe y el presidente, el jefe es muy inteligente o es muy bueno, eventualmente puede querer ser tú y tomar tu lugar en vez de quedar debajo tuyo. A nadie le gusta ser el segundo al mando. Entonces es bien Claro. curioso, como no siempre pasa, pero en algunos países y No, en pero este algunos libro es lugares bien pasa, pesimista en ese el sentido. idiota del jefe es el que está debajo. Oye, te me cortaste, ¿puedes repetir? No, no, ¿Qué decía dijiste? que el Dale. libro era un poco pesimista de repente. Sí. Así que eso puede explicar un poco por qué hay veces que nuestros gobernantes son unos idiotas, pero eso no quiere decir que sean malos gobernantes. Claro, por lo menos desde la perspectiva del libro, las habilidades, como decía, el libro es bien pesimista o maquiavélico a la hora de decir que, mira, la habilidad que necesita el líder, el político, tiene más que ver con esta habilidad de obtener y mantener el poder más que generar buenas políticas públicas. Porque muchas veces, lo decía textual, la buena política pública no es buena política si es que te tiras en contra a los esenciales, los influyentes. No puedes Lo que tener encuentro, una buena idea que no sea popular, que es difícil. lo que encuentro interesante de toda esta cuestión es que uno lo puede ver a todos niveles. ¿Eh? Uno lo puede ver dentro de las dinámicas de poder dentro de una casa, de un hogar, de una familia. Uno lo puede ver dentro de las dinámicas de poder de un país, de una empresa, de una comunidad. O sea, por ejemplo, otro de los temas que toca el libro es que una de las llaves, entre comillas, más esenciales, o una de las reglas más importantes para mantenerse en el poder, es el control del flujo del dinero. Quien mantiene la llave del tesoro es una de las personas que tiene mayor capacidad de controlar el poder. Y eso yo diría que, por ejemplo, esto no lo toca el libro, pero sería bien interesante que lo conversáramos. Muchas veces ocurre que en ciertas familias, quien tiene el control del dinero tiene un nivel de poder como más alto que el resto que no tiene el control del poder. Entonces es bien interesante cómo eso puede generar dinámicas bien perversas dentro de las familias. ¿Dónde vamos de vacaciones? Si se compra o no una casa en la playa. Y ni siquiera yo tengo miedo de irme de esta familia o salir de esta relación abusiva
porque él tiene el control del flujo del dinero. Me quedo en la calle, no tengo dónde dormir. O no sé, no sé, esa mamá abusa de no sé quién, pero es la que recibió el mayor cheque este año porque tenía el trabajo más exitoso. Entonces, chuta, tengo miedo de que si es que hago esto, mi estándar de vida va a bajar. O toda esta serie de cuestiones dentro ya de temas bien interesantes, porque, cacha que ahora recientemente hay una serie que no he visto todavía, que parece que está bien de moda, que se llama Sucesión o Sí, Succession, que sí, es acá una la serie ven. de HBO. Y pareciera ser que, desconozco, no la he visto, pero entiendo que la premisa es que un como patriarca de un imperio de negocios, creo que de noticias o algo así, va a o dejar la empresa o está a punto de fallecer, una cosa así, y los herederos se pelean. Y ahí vemos un poco estas dinámicas de poder, donde quien tiene el flujo del dinero muchas veces es más importante que el que no lo tiene. Sí, porque finalmente con eso es lo que puedes empezar a generar cambios, puedes generar impacto. O sea, en una autocracia el flujo del dinero es debido a muerte. Por eso ocurre, esta es la paradoja de la riqueza en los países, donde tú tienes muchos países muy, muy pobres que tienen grandes recursos naturales. Y esto se debe a que cuando hay un gran recurso natural, la mayoría del ingreso nacional viene de la extracción de este recurso. Y la extracción de recursos naturales requiere pocas personas, requiere poco nivel de desarrollo como a nivel de país. Tú puedes tener una mina de diamantes, tener a 1000 personas trabajando ahí y una sola carretera que vaya de la mina al aeropuerto y eso es todo lo que necesitas construir en tu país. Sí. Hay un libro que se llama Petróleo de Sangre que habla de este mismo tema pero con el petróleo. De cómo hay países que como tienen petróleo, finalmente quien controla el petróleo es el gobernante y mantiene a toda la gente muriéndose de hambre. Porque es solo importante pagar lo justo y suficiente a los esenciales y quizá un poco a los influyentes, pero no más. Sí, eso es bien interesante, ¿eh? Como es bien paradójico que uno mira países riquísimos, riquísimos en recursos naturales y uno dice, pero ¿cómo es posible que haya hambruna? Si tienen trillones de dólares, ¿qué está pasando aquí? Bueno, es porque cuando alguien es capaz de hacerse cargo, o sea, hacerse con el poder de solamente la llave de la riqueza, es capaz de decir, ¿para qué le voy a repartir esta riqueza a todo el mundo? Claro. Mejor se la reparto a estos cuatro o cinco personas que me mantienen en el poder y con eso nos quedamos todos felices y nos perpetuamos en el poder. Sí. Y a diferencia de países más democráticos que suelen tener, por distintas razones, economías más desarrolladas, más dispersas, que tú no puedes decir, voy a controlar un solo rubro y controlo el país. No tienes cómo hacer eso. Entonces, la economía está dispersa y la fuente de ingreso finalmente viene de distintas partes, de los impuestos de estos distintos sectores económicos. Mm, Entonces tú no puedes simplemente hacerte del poder a través del control de un solo sector económico. sí. Y No es te por da. eso, sí, y es por eso que, por ejemplo, pasa que es curioso, pero en estos países donde están estas dictaduras súper poderosas con mucho petróleo detrás o diamantes o lo que sea, es curioso cómo pudiendo quitarle el dinero a los como patriarcas o los jefes del gobierno y se lo distribuyes al mundo, a la gente, pudiendo hacer eso y tener un muy buen estándar de vida para todo el mundo, no lo hacen. No. Entonces, nunca es si tú quieres ser un dictador, nunca es una buena política quitarle a la gente y repartirlo al pueblo. Sí. Acá literalmente el libro decía, quítale a los pobres, dáselo a los ricos. Sí. Y si bien eso es como una caricatura, en las democracias igual puede pasar, ¿ah? Por ejemplo, te puede pasar que en un determinado, y el libro partía con un ejemplo muy bueno de una alcaldía en un lugar súper chiquitito en Estados Unidos. Te puede pasar que dentro de un lugar muy pequeño, por ejemplo, un pueblito con 1000 personas, la persona que toma las decisiones es, por ejemplo, el alcalde. Y el alcalde tiene el consejo del alcalde que son 10 15 personas. Entonces, te puede pasar
que una de las formas es tomar todo el dinero, pasárselo al consejo de los alcaldes y para que el alcalde se perpetúe ahí. Y te puede pasar cosas bien ridículas, como que hacer todo eso es legal, en el sentido de que ellos pueden asignar el presupuesto lo que ellos quieran. Por ejemplo, pueden ponerse su propio sueldo y todo, pero no es lo mejor para el pueblo. Por eso yo encuentro nefasto. Los senadores, los parlamentarios tienen que tener límite de turnos. Perfecto, buena idea. ¿Quién es responsable de pasar esa ley? Los senadores. O lo que ha pasado muchas veces, lamentablemente, en nuestro país, y voy a decirlo con nombre y apellido, que han sacado cada año y medio una ley diciendo que van a bajar los sueldos a los parlamentarios y ninguna se aprueba. No, es como, tú eres el problema. Es un poco como, no me acuerdo qué autor, autor decía de, si es que yo alguna vez cometo algún crimen, quiero que el jurado sean mis amigos. Básicamente lo mismo que pasa acá. Básicamente lo mismo acá. Que es un tema muy, muy difícil de manejar. O sea, de nuevo, sin nombrar al país, después de unas elecciones, fue impresionante cómo cada partido estaba impulsando leyes sobre las votaciones. Uno de los partidos estaba introduciendo leyes que restringían la habilidad de votar de las personas y el otro partido estaba introduciendo leyes que impulsaban o empoderaban a las personas para poder votar. Mm. Y Igual es interesante eso porque el libro se pone en un caso muy parecido y habla de que dependiendo de cuáles son tus votantes objetivos, te conviene uno ampliar o la lo base, otro. te conviene ampliar la base o disminuir la base. Y eso no se hace tan como de caricatura, no es como que van a pasar una ley que dice ahora las personas de menos de 25 años no pueden votar. No van a hacer eso, lo van a hacer de una manera mucho más sutil. Sutil. Por ejemplo, van a poner electores entre medio. Van a decir que como hay tanta gente y hay tantas personas y tantos votos que es muy difícil de controlar, mejor vamos a poner que las personas eligen a un elector Elector. y ese elector elige al gobernante. Por ejemplo, si ustedes quieren elegir al siguiente alcalde, ustedes van a elegir al consejo municipal y el municipio va a elegir al alcalde. Entonces, esa es la forma de restringirte tu libertad. Cuando hay veces que cuando tu masa de votantes es contraria, es distinta, es más amplia, haces todo lo contrario. Quiero que ojalá se pueda hacer una elección lo más directa posible de la persona de más arriba. Entonces, lo hacen de distintas formas. Unos alegan eficiencia, otros alegan democracia, pero todos al final del día están intentando ver cómo mueven la forma de votar para que ellos queden más tiempo electos. Sí. Y acá es donde me gusta que el libro funciona mucho de esta manera como agnóstica a las políticas. Mm, Donde no es como que este partido lo hace. No, no, esto es lo que se puede hacer en una política. Y a quien lo beneficie lo va a buscar. sí. Po- podemos hablar como de... O más que nada, podemos justificar cualquier política. Siempre hay una justificación. Pero acá lo que se está haciendo es perseguir la esencia de obtener y mantener poder. Sí. Ahí no te están diciendo si es que el que gobierna es bueno o malo, te están diciendo cómo lo hacen para llegar a ser gobernante. Sí. Y acá es donde de nuevo están esas cosas matemáticas donde tú con muy pocos votos puedes obtener mucho, mucho poder. Sí. Y es interesante cómo el libro toca toda una serie de temas. ¿Ah? Por Sí, ejemplo, se mete en el tema de las revoluciones. Chuta, ¿qué hacemos cuando hay una revolución en un país? ¿Qué pasa? ¿Qué hace el gobernante de turno cuando hay una revolución francesa? Y hay distintas formas de acercarse a la revolución a través y a lo largo de los milenios. Por ejemplo, el autor habla, mira, hay personas que estando en el poder dicen, viene una revuelta, no sé muy bien cómo hacerme cargo de esto y aumentan el nivel de democracia. dictadura en Democracia. primer lugar, o por el otro lado, de democracia. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que a uno se le ocurre hacer una cosa tan brutal como mandarlos a matar a todos y el otro lo que hace es llamar a elecciones libres rápidamente? Y los dos, curiosamente, dependiendo de la forma en que está armado el sistema político, lo que está intentando hacer es perpetuar su poder, es perpetuarse en el gobierno. Entonces, los políticos más hábiles son capaces de ver eso, de entender eso. Sí,
de manejar un poco la situación. Sí. O sea, tampoco quieres llegar como al momento de crisis, pero si llegas a la crisis, a ver cómo la manejas. Acá es bien interesante el tema. Pucha, a mí me gusta un libro que me gustaría que viéramos eventualmente, que creo que es gigante, que es The Power Broker. Sí, yo también quiero verlo. Que, para los que no lo conocen, es un libro sobre el poder que me sé un poco la premisa, que concluye un poco el libro de que más que el poder corrompe, dice, el poder revela. El poder, si alguien obtiene el poder, va a hacer lo que quiera. No es que la persona se hizo mala por poder, es que la persona fue mala desde el principio y obtuvo poder para hacer lo que quería. Igual ese libro, yo entiendo que es una especie de libro biográfico de una persona que vivió como entre los años, no sé si eran los 30 o los 60 en Estados Unidos. Sí, Robert Moses. O creo que es el autor, Moses. no sé. No, No Moses sé. es el Power Broker. Ah, ya. Y que básicamente a través de hacer un manejo espectacular de los sistemas de poder dentro de Estados Unidos, el gallo fue literalmente diseñando políticas, moviendo senadores, moviendo leyes El gallo rehizo Nueva York. y básicamente terminó como haciendo a su pinta lo que él quería hacer, porque más encima era un magnate inmobiliario, haciendo lo que quería en una ciudad tan importante como Nueva York. Sí. Entonces, lo interesante es que hay personas, y aquí también eso no lo toca el libro, pero hay personas que tienen este tipo de sensibilidad, no voy a decir nombres, pero estoy pensando en una persona que tiene un nivel de manejo político, a pesar de ser muy joven, impresionante, y que, y que uno le llama la atención y dice, ¿cómo es posible que este cabro sea tan poderoso a esta altura? Y es porque tiene muy, muy bien entendido, por ejemplo, cómo armar bloques, cómo manejar revoluciones, cómo capitalizar eso, cómo anular a influyentes, cómo tomar influyentes de su lado. Entonces, a mí me gusta harto y me entretiene mucho este tipo de libros porque te permite poner elementos de análisis sobre la mesa para ver por qué lo está haciendo de una u otra forma. Sí. A mí acá igual siento que me gustaría leer más de este tipo de libros porque finalmente este es el único modelo que conozco de ciencias políticas. No mirando en menos este modelo, sino es quiero tener más modelos para poder analizar los mismos eventos. Y simplemente como para mencionarlo, el libro menciona también dentro de todas las cosas, acá como, ok, ¿qué podemos hacer al respecto? Que me gustó, es el último capítulo del libro que trata un poco de qué podemos hacer, ya que la política es esta cosa nefasta, maligna casi, eh, muy de buena política para mí es mala política para ti. Ok, ¿qué podemos hacer al respecto? Y acá habla mucho de cómo repartir el poder, corregir democracias, porque finalmente una democracia, una política que te mantiene en el poder, muchas veces también es una buena política pública. Ya, Entonces ahí me gusta que termina con este como rayito de esperanza. ya. Bueno, a mí una cosa que me gusta harto de este tipo de libros es que son tan largos, tienen Sí. tanta nota al pie, que si tú quisieras podrías revisitarlos 50 veces y encontrar algo valioso. Entonces, un poco lo que dice Pedro, estoy muy de acuerdo. También me faltan más modelos. Hay un grupo en internet que se llama Farnham Street Club o FS, ¿Ya? que básicamente lo que hacen es como hablar de la importancia de los modelos mentales y utilizar modelos mentales de distintas disciplinas para aplicarlas en la vida. Entonces aplican un modelo mental de la ciencia, uno de la biología, uno de la arquitectura y lo aplican a distintas cosas. Entonces encuentro que los modelos mentales no son perfectos, pero sí son buenas formas de entender el mundo. Sí. Y en este sentido, como tú dices, es muy interesante para darnos un marco teórico, unos anteojos, para ¿Sabes mirar qué? al gobernante y decir, me parece que puede ser que esté haciendo esto por esto. Sí, es que si no, ocurre que la gente simplemente habla desde el estómago y muchas veces no tiene mucha correlación o conexión con la realidad. Me pasó una vez hablando con alguien que argumentaba que la gente manejaba muy rápido en Chile porque íbamos atrasados a todas partes
Y lo contrastaba con Canadá, donde la gente era puntual, entonces la gente manejaba menos rápido. Hay muchas generalizaciones ahí. Hay muchas generaciones ahí, entonces... ¿Cómo te puedo explicar que la cosa no es así? Pero, ¿qué ocurre? Esta persona no O sea, tiene ojo, puede ser así, pero él no tiene las pruebas para decir que es así. Exacto. Que es el tema de... Cuando tenemos modelos, podemos empezar a elevar la discusión. Podemos tener una discusión con otro tipo de información. Porque yo me acuerdo cuando veíamos el libro de La ciudad caminable, que presenta un modelo y habla de que los autos andan rápidos por a veces motivos. Yo puedo discutir desde el modelo. Sí. Puedo criticar el modelo, o validarlo, o ponerlo en prueba. Pero es bueno tener el modelo para elevar la conversación y no caer en impresiones, anécdotas, generalizaciones, etc. Perfecto. Bueno, a modo de cierre, les queremos dar las gracias por habernos escuchado y hacer una invitación muy concreta. Si les gustó este episodio, ustedes pueden buscar ya sea en YouTube, Spotify, iTunes o cualquiera sea el medio que ustedes están utilizando para escuchar este podcast. Ustedes pueden revisar los episodios anteriores que tenemos. En ellos van a encontrar un par de capítulos que hablamos del manual del dictador. Y ahí es donde ponemos harto más énfasis en lo que dice el libro, vamos viendo capítulo a capítulo. Entonces, si les interesó esta conversación, más que invitados a eso. Y también queremos dar las gracias. Queremos dar las gracias a todas las personas que nos escuchan todas las semanas, todos los meses, todos los años. Ya llevamos, creo que pasamos las 450.000 descargas a esta altura. Y a mí me sorprende, no sé quiénes son, pero les agradecemos por seguirnos escuchando. Es raro. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Por qué son? Le mandamos un caluroso saludo particularmente a las personas que son nuestros patrocinadores. Si ustedes quisieran apoyar este podcast directamente donando $1, $2 o 10 o 100 o lo que quisieran y acceder a contenido premium, métanse a elementalpodcast.cl y ahí van a encontrar todas las instrucciones de cómo hacerlo. Esperamos que estén muy bien y que tengan una muy buena semana. Adiós.